Hola, estamos de nuevo en el Perú Capital Markets Day y me encuentro con Juliana Bambachi, quien es investigadora de MSCI, que es una compañía experta en la elaboración de índices, ¿es correcto? De índices de renta variable. Y, y ustedes tienen todo un equipo de research en el cual tú trabajas, donde constantemente están monitoreando estos índices y ver cómo ayudan a las empresas, ¿correcto? ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, estamos, vemos la metodología de los índices, vemos cómo los inversores usan los índices, no solamente lo que llamamos nosotros los asset owners o los fondos de pensión, sino también cómo los managers usan los índices, los broker dealers. Y un poco con esa información vamos escribiendo papers sobre tendencias de lo que vemos en el mercado. Y uno de los índices más icónicos de la empresa es el índice de Emerging Markets, ¿no? Sí, Tiene muchos años. ¿Qué nos podrías contar un poco sobre este índice? Este año es el 25 aniversario del índice de Emerging Markets y sí, como bien decís, ayudamos, creo, a acuñar ese concepto, ¿no?, de Emerging Markets. Y bueno, es un índice que empezó en 1988, lo lanzamos en diciembre del 87. Y cuando lo lanzamos era un índice que tenía 10 compañías, en las cuales América Latina era como el mayor protagonista. Y vamos 25 años más tarde, ahora tenemos 21 compañías, tenemos una fuerte presencia de Asia, tenemos países que entre medio se han caído del índice, países que han subido al índice. Es una cosa muy dinámica, creo que eso es una de las características principales del índice y del sector, ¿no es cierto? Es muy, muy dinámico. Justo te iba a preguntar sobre cómo se aseguran de que el índice se adecue a un mercado tan cambiante como el de los emerging markets, ¿no? Exacto, sí. Y eso está todo metido en la metodología. MSCI tiene una metodología muy clara y transparente, muy basada en reglas, muy sistemática, en la cual cada trimestre revisamos los índices y revisamos qué compañías entran los índices y de demás cosas que hacen la construcción de los índices. En particular, el tema de emerging markets y esta cosa tan dinámica de países moviéndose de un lado al otro viene por un proceso que hacemos una vez al año, como llamamos market classification, y también de vuelta tenemos una lista de 18 indicadores que medimos en cada país. Y la idea ahí es capturar no solamente desarrollo económico, sino desarrollo y profundidad del mercado financiero. Y eso es lo que nos ayuda a determinar a nosotros qué es un mercado desarrollado, qué es un mercado emergente y qué es un mercado de frontera. ¿Y crees que ahora el índice ha cambiado su utilidad? ¿Sirve a otro propósito o sigue siendo el mismo? ¿Ha cambiado la manera en que debemos mirar este índice? Bueno, el índice en sí, su composición va a cambiar porque está capturando los cambios en el mercado. Creo que lo que cambió muchísimo es cómo los inversionistas están usando emerging markets en sus portfolios. Entonces, 25 años atrás, emerging markets era una cosa satelital, no era algo central del portfolio, era algo que por ahí para buscar un poco de explotar las correlaciones bajas o algo un poco más esotérico. Hoy en día es un componente central de los portfolios. Los inversores globales están mirando a la renta variable no solamente mirando sus mercados, sino mirándolos desde una perspectiva global. Y dentro de esa perspectiva global, emerging markets hoy es un 14% del set de oportunidades que ellos están buscando. Cuando hablas de que antes lo veían como aquellos lugares donde había correlación baja, ¿te refieres a aquellos lugares donde no eran tan afectados por el resto de la economía? Claro. Entonces sí. lo veían como una diversificación de sus portafolios, digamos. Exacto. Hace 25 años era principalmente un diversificador y era un play que hacían gente que por ahí, o inversionistas que estaban dispuestos a tomar ese riesgo, ¿no es cierto?, en mercados emergentes. Hoy en día, mercados emergentes es una vía de exposición al crecimiento económico, porque como sabemos, crecimiento económico ahora no es solamente del mundo desarrollado, sino que los mercados emergentes son grandes responsables de crecimiento económico. Y tal vez el problema ahora es que es muy difícil definir el término de emerging markets, ¿no? Ya que muchos otros países ahora son emerging, cuáles sí, cuáles no, y ahora ¿cómo defines un portafolio con tantos países, ¿no? Es una excelente pregunta y por eso nosotros tenemos un sistema muy como basado en reglas y muy sistemático para llamar esa clasificación. Y es cierto que hay muchas más economías que han pasado a ser centrales a lo que es la economía mundial,
Muchas de ellas están en nuestro índice de Frontier Markets, los mercados de frontera. Y la diferencia ahí es en la accesibilidad y la profundidad de los mercados. Entonces, cuando nosotros clasificamos, miramos también cuán fácil es para un inversionista entrar y sacar dinero y ese tipo de cosas. Y en los mercados emergentes, hoy en día son mercados que tienen inestabilidad alta. Mercados de frontera, ahí hay como liquidez más baja, hay más problemas de acceso a los mercados. ¿Cuáles serían los dos, digamos, o los países típicos de uno y de otro, ¿no? Para ejemplificar. Sí. Bueno, mercados emergentes, creo que está Brasil, China hoy día, Corea del Sur. En los mercados de frontera tenemos muchos países de Medio Oriente, por ejemplo. Están, Qatar y Emiratos Árabes, que ahora el año que viene suben a mercados emergentes. Ellos eran los más grandes de frontera y ahora están subiendo, pero tenemos Kuwait también. Tenemos algunos países africanos en el índice de frontera. ¿Hay un poco más de riesgo en estos mercados de frontera? Son mercados que son mercados que miran más para adentro, entonces son economías más domésticas, no tan globales. Hoy en día los mercados emergentes, las economías ya son bastante globales y tienen economías menos desarrolladas. Lo que hay desde la perspectiva de un inversionista es menos liquidez y son mercados más chicos también. ¿Y dónde ubicamos al Perú en todo esto? Perú es un mercado emergente. Y no solo emergente, sino también hay un índice que está emergente, Emerging Markets Beyond BRIC, ¿no? Que es el emergente más allá de los BRIC, son Brasil, Rusia, India, ¿no? Sí. Y ¿por qué decidieron colocarlo aquí? Es un índice que lanzamos hace muy poco y viene, como muchas de las cosas que hace MSCI, vienen basadas en demanda del mercado, de participantes del mercado. Y básicamente lo que ha sucedido es, en el último año, el rendimiento de todos los países excepto BRIC ha sido muy interesante. Entonces había inversionistas que están tratando de capturar ese rendimiento y hay otros managers que están pensando en productos que tienen esa característica. O sea, todo el mercado emergente excepto BRIC. Y la razón, el fundamento detrás de ello es que BRIC, o sea, Brasil, Rusia, India, China, son 42% del índice. ¿No es cierto? Porque son mercados más grandes. Entonces, al remover esos mercados, hay mercados más chicos, como por ejemplo el Perú, que toman un poco más de preponderancia en el índice. Y dentro de este índice, ustedes se enfocan principalmente en large cap, en mid cap, porque a veces una empresa grande puede, digamos, contener la mayor proporción dentro del portafolio, ¿no? ¿Cómo hacen para darle, digamos, diversidad y para que realmente el índice mida la variedad y la pluralidad de una economía, ¿no? Bueno, cuando es un índice market cap, nosotros vamos por los pesos de la capitalización bursátil. Nosotros lo que hacemos es ajustar por ejemplo, la flotación libre, ajustamos por liquidez, ajustamos para que el índice refleje realmente lo que es investible dentro de ese mercado financiero. No nos metemos a tocar si hay una compañía que lleva demasiado del índice, no, eso es como somos agnósticos al respecto, que estamos midiendo el mercado. En algunos otros índices, y Beyond BRIC es un ejemplo, hacemos una cosa que se llama capping. Entonces no dejamos que ningún país tenga más de 15%. Entonces en ese producto en particular sí estamos modificando un poco y ayudando a que haya más diversificación. El Perú en este Beyond BRIC Index tiene 0,98, ¿no? Versus, por ejemplo, Chile tiene 3,90 e incluso Corea tiene 15,03, ¿no? ¿Cómo es el peso del Perú de acá al futuro? Bueno, a mí yo no puedo hacer proyecciones al futuro, pero sí veo que todos estos mercados latinoamericanos están poniendo mucho énfasis en desarrollo y buscando formas de por ahí generar alianzas que sean productivas para la región, así que creo que es algo muy interesante que está sucediendo en la región. Y en cuanto a, ustedes siguen bastante, dado que incluso construyen índices para inversionistas, ¿no? ¿Cómo creen que han variado las tendencias de inversión hacia los emerging markets, ¿no? Claro, con todo lo que está sucediendo en emerging markets, también distintos inversionistas han empezado a generar distintas estrategias y creo que se pueden separar en dos grandes grupos. En uno que sería como lo que sea una exposición amplia y desde ahí en ese grupo tenemos los inversionistas que están pensando en el mercado global, entonces emerging markets es parte del mercado global.
en inversionistas que están pensando en emerging markets y un poco más, entonces están ya agarrando exposición a frontier markets, a estos mercados más pequeños y menos líquidos. Y otros que están pensando más desde una perspectiva regional, como que están yendo hacia una perspectiva global. Pero esto es como pensando en mercados emergentes desde una perspectiva amplia. Otra tendencia es lo que nosotros llamamos como acronym, como que usando estas siglas, ¿no es cierto? Y BRIC es un ejemplo, y para el BRIC es el ejemplo principal, pero hay muchos de ellos. Están los Next 11, está CBITS, y creo que se pueden formar todas las palabras de 4 o 5 letras y representan un approach, ¿no es cierto? Nuestra visión sobre esos approaches es que tienen que estar basadas en una tesis de inversión, ¿no es cierto? Y que desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia con mercados emergentes es que son tan dinámicos y cualquier tesis que está como estereotipada. Claro, que está fijando diciendo, bueno, son BRIC, ¿no es cierto? Es Brasil, Rusia, India y China. Esos son los que van a crecer de acá a 10 años. Bueno, sabemos históricamente que 10 años nada dura en mercados emergentes, ¿no es cierto? Entonces, como que el mercado emergente es un mercado mucho más dinámico que para poder fijar en una posición de ciertos países por un tiempo largo. Y, de hecho, un estudio de los rendimientos muestra que en un periodo largo, estas estrategias que miran solo a un segmento limitado no performan tan bien como los... No se desempeñan tan bien. No se desempeñan tan bien. Interesante. Como el índice más amplio. Y lo que pasa es que el crecimiento económico y el rendimiento es cíclico y va variando. Entonces, con una exposición amplia, el inversionista puede capturar de dónde sea que viene. Claro, pero digamos que hay países que miran más a China, es decir, que dependen más de China y otros que dependen más como México, de Estados Unidos. Entonces, también me imagino que unir a todos en un índice y solo verlos bajo un índice sería difícil. Tal vez habría que verlos bajo diferentes índices o también verlos específicamente para... Bueno, el índice, lo que te da el índice es que te define el set de oportunidades. Y después cada inversionista puede tener una tesis particular, puede pensar que un país, por ejemplo, que para el año que viene el país X va a desempeñarse peor que el índice y así, y eso es, digamos, eso es como las reglas del juego, digamos. El índice lo que define es el set de oportunidades, el punto inicial, y después de ahí cada inversionista puede tomar posiciones específicas. Como piensa, posiciones específicas, exacto. ¿Y crees que los inversionistas se han basado mucho en estos acronismos, en estos estereotipos para lanzar sus inversiones o cree que falta más considerar la volatilidad de los emerging markets a la hora de entrar en inversiones? Nosotros hemos analizado los productos y cuántos activos hay asignados a cada producto. Lo que vemos es que sigue dominando lo que es como el índice Emerging Markets, esta visión más global de la región, ¿no es cierto? Del activo, si decir. Sí hay productos más limitados o como que toman un sector y está bien, o sea, está bien que los haya. Claro. Simplemente creo que desde nuestro punto de vista el mensaje es que hay que entender qué es lo que el inversor está comprando, ¿no es cierto? O cómo está definiendo la región y cuáles son los riesgos activos que está tomando. Ahora hay un tema con algunos emerging markets como lo es el Perú y otros países de la región, es que son muy chicos, ¿no? Entonces es difícil que un inversionista vea Perú como Perú, ¿no? Y no lo vea como parte de la comunidad andina o parte de Sudamérica, porque una inversión de 5 o 10 millones tal vez no es algo a lo que miran, sino es algo mucho mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez, ¿crees que ellos miran más en bloque o más por específicos o depende mucho del país? Eso depende mucho del país, depende. Creo que si se puede cesar como algo que sí es común a todos los inversionistas es que mercados emergentes hoy en día son una parte central de los portafolios. Después cada uno tiene distintas formas de verlo. ¿Cómo ves que crees que sea el impacto de la recuperación de Estados Unidos? ¿Cómo ves que está afectando a los emerging markets el tapering, ¿no? El ajuste de la Reserva Federal? Sí, como siempre, mercados emergentes siempre son muy sensibles a lo que está pasando en Estados Unidos. Y vimos este año que ante indicios de que iba a empezar el tapering vimos una reacción muy fuerte. Creo que eso es parte de cómo se comportan los mercados. Yo de vuelta no puedo hacer
predicciones. Digamos, pero bueno, sí, eso es un tema y eso es algo, por ejemplo, que mercados de frontera se diferencia. Eso es algo interesante que pasó este año, por ejemplo. Mercados emergentes reaccionaron muy fuerte a los comentarios de la Fed, mercados de frontera no, porque son economías que miran más internamente. Entonces, están más aisladas de todo el tema de, bueno, qué pasa con si se reduce la liquidez y qué sé yo. Entonces, mientras menos globalizado estés, menos también te afectan, ¿no? Estas noticias, me imagino. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, No, Juliana. mucho gusto. Gracias.